Bueno, vamos a continuar el último tema de hoy y de neumología. No, no es cierto, mañana les tocan otras cosas más. Bueno, vamos a hablar de edema pulmonar agudo. Bueno, el último tema mío. Edema pulmonar se refiere a la acumulación anormal de agua en el espacio extravascular de los pulmones. El contenido normal de agua en el espacio extravascular es más o menos de 500 mililitros. El edema pulmonar se puede clasificar de varias maneras: cardiogénico, no cardiogénico, de alta presión o de aumento de la permeabilidad, que bueno, corresponde a cada uno de estos, o bien edema cardiogénico por aumento del gradiente de presión hidrostática a través de la pared capilar, o aquel debido a por aumento de la permeabilidad vascular del endotelio capilar. Y hay otro más que puede ser combinación de las dos cosas, o sea, por aumento del gradiente de presión y con alteración de la permeabilidad del endotelio vascular. Les resalto el aumento de permeabilidad vascular, porque es del que voy a hablar. Obviamente yo no les voy a hablar de edema pulmonar cardiogénico, ¿verdad? Pero me voy a enfocar porque además, bueno, es un tema muy amplio, entonces tendría que hablar de muchos y no me voy a enfocar al pulmonar no cardiogénico y básicamente al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, hay diferentes factores de seguridad, que esto es en relación a condiciones normales, que es lo que hace que en estos momentos ustedes no tengan edema. Bueno, primero, a que hay las características de la barrera alveolar, el propio epitelio alveolar se opone al edema. La barrera epitelial tiene una baja permeabilidad a los solutos y tanto a líquidos como a partículas o a moléculas. La baja tensión alveolar superficial también, o sea, son las características normales que están en el pulmón. Y también las propias células epiteliales alveolares favorecen en forma constante el transporte activo de solutos por estas células. Entonces eso hace que se mantenga siempre libre el pulmón o en sí el alveolo libre de agua, ¿no? Y hay propiedades de la propia barrera microvascular que se oponen al incremento de presión de la filtración, que es la baja permeabilidad de proteínas y la concentración de las propias proteínas del plasma. Esto produce un gradiente de presión tanto intersticial alveolar, que es lo que hace que haya este equilibrio y que no se inunden los alveolos. Por otra parte, cuando hay líquido, por supuesto, se forma ese líquido, pero ese líquido tiene que estarse aclarando. Hay diferentes vías y sistemas para ese sistema de aclaramiento. Para esto participa el sistema linfático pulmonar, además de los linfáticos pleurales también, que ya vimos el día de ayer, la resorción dentro de los vasos sanguíneos, el propio drenaje mediastinal, en donde participan los linfáticos también, el espacio pleural, y también la expectoración tiene que ver con estos factores de aclaramiento. Cuando por alguna razón hay liberación de mediadores inflamatorios, ahorita vamos a ver cualquiera de todas las razones, pues puede haber una falla en la función metabólica del pulmón o bien un aumento en la permeabilidad vascular. Entonces, dentro de la falla en la función metabólica va a haber, en donde participan ciertas sustancias, como sustancias vasoactivas, aminas biogénicas, metabolitos del ácido araquidónico, que todas estas son moléculas que tienen actividad inflamatoria, pues pueden dañar la estructura del pulmón y dar un daño grave, ¿no? El aumento de la permeabilidad vascular pues va a estar dada por la activación en cascada de los factores de la coagulación, si el paciente está séptico también, y todo esto también puede favorecer la formación de trombos, hemorragia o daño endotelial. Entonces, junto a estas sustancias proinflamatorias y estos también que tienen actividad proinflamatoria, van a dañar la estructura del pulmón, es decir, el propio alveolo y la barrera alveolo capilar. Y esto finalmente al producir este daño estructural, pues se va a traducir en alteraciones en la mecánica pulmonar y en el intercambio de gases. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando se alteran todas esas, pues todo esto, va a haber congestión vascular.
esa congestión vascular en un inicio puede producir aumento de la capacidad de difusión del oxígeno, puede incrementar la PO2, pero esto es así de una forma como transitoria. Va a haber disminución de la distensibilidad de los pulmones, es decir, de que puedan haber esos cambios de volumen por unidad de cambio de presión, y puede haber también broncoconstricción. Esto sería a nivel vascular. Cuando es solamente vascular, ahorita no sé si les traigo un esquema. Aquí está, y es que este es el que les debía de haber puesto a lo mejor desde un inicio. Miren, imagínense que este es el alveolo, no imagínense, es un dibujo del alveolo. Y entonces, aquí está la pared alveolar, esto sería el neumocito tipo 1, no, ahí dice tipo 2, ¿dónde está el tipo 1? Aquí está el tipo 1, ¿no? Aquí está el tipo 1, que es la más larga, aquí estaría el tipo 2, pero bueno, el que es más larga, la célula más larga es el tipo 1 y es el precisamente que tiene que ver con el intercambio de gases. Bueno, el gas tiene que atravesar la barrera epitelial, tiene que atravesar el surfactante, tiene que atravesar aquí el espacio intersticial, tiene que atravesar la pared del endotelio vascular y finalmente pues tiene que difundir aquí a la sangre y obviamente atravesar también la membrana del eritrocito. Entonces esto sería un alveolo normal donde solamente está cubierto aquí por el surfactante, y llega el oxígeno y bueno, aquí es donde ocurre el intercambio de gases de una forma normal. Pero ¿qué pasa cuando hay esta liberación de mediadores inflamatorios por los polimorfonucleares y por todas estas activación de moléculas proinflamatorias y que son irritantes? Bueno, pues entonces vean ustedes, esto está aquí más de color rosita, vean ustedes como no solamente hay aquí congestión vascular por el propio, pues la propia acción de todas estas moléculas proinflamatorias, sino vean ustedes, aquí está de color rosa, está todo inundado el alveolo. Y aquí hay pues más producción ya de la membrana hialina, toda la producción de estas citocinas y todas que tienen actividad proinflamatoria y la propia activación de los polimorfonucleares que libera pues gran cantidad de sus sustancias que están dentro de los gránulos. Esto lo van a ver, bueno, ya más con más detalle cuando vean en el módulo de inmunología, pero aquí está el sustrato fisiopatológico de lo que es en sí la propia enfermedad. Entonces, si está aquí todo lleno de líquido, de sustrato que está pasando tanto líquido como proteínas por esta alteración de la permeabilidad, pues entonces aquí la difusión de los gases pues no ocurre. Y entonces me voy a regresar. Bueno, entonces estamos hablando aquí todas esas sustancias. Aquí primero la pura, si hay nada más congestión vascular, pues puede haber transitoriamente hasta incremento de la PO2. ¿Por qué? Porque está difundiendo más rápido el oxígeno, es por esa razón. No me ven así con esa cara de que no me entienden, pero no, difunde más porque hay más sangre, hay más eritrocitos, más transportadores, pero esto sería de forma transitoria. Pero después ya se empieza a llenar el intersticio, hay edema intersticial ahí en el espacio que hay entre el propio alveolo y antes de llegar al vaso sanguíneo. Esto produce aumento del volumen de cierre, disminución del flujo expiratorio máximo, son básicamente alteraciones dentro de la mecánica pulmonar que se van a traducir finalmente en defectos de la ventilación-perfusión y ahora sí va a haber una disminución de la PaO2. ¿Por qué de la ventilación-perfusión? Porque tanto, en este caso la ventilación, si está lleno el alveolo, pues entonces es un alveolo que no está ventilado, aunque pueda estar bien perfundido, pero va a haber un desequilibrio y en ese momento pues el oxígeno no puede difundir y ahora sí viene la baja de la PaO2. Bueno, como les dije que les voy a hablar del edema pulmonar no cardiogénico, porque el cardiogénico es otra cosa. Les voy a decir más o menos cómo se diagnostica y eso, pero el tratamiento es diferente. Esto pues, se los va a dar, o sea, es cuando hay insuficiencia cardíaca y eso lo van a ver en el módulo de insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de la etiología, pues una de ellas es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que este mismo como síndrome tiene muchas causas. Hay edema pulmonar también debido a la altitud elevada, y altitud elevada me refiero cuando estamos a un nivel del mar entre 3.600 y 3.900 metros. El edema pulmonar también por causas neurogénicas. En todos estos las alteraciones, bueno, van a ocurrir precisamente alteraciones a nivel de la permeabilidad vascular.
cuando hay sobredosis de opioides o por embolismo pulmonar o eclampsia o daño por transfusión. Todas estas pueden ser causas de edema pulmonar no cardiogénico. Yo me voy a referir fundamentalmente a al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Pero el tratamiento de cualquiera de estos pues va a ser casi el mismo el que les voy a mencionar yo para el edema pulmonar, bueno, para el SIRA. Entonces, la incidencia de SIRA en Estados Unidos, 58 casos por 100,000, más o menos más de 140,000 casos nuevos por año, con una mortalidad anual de casi 60,000. La mortalidad actualmente ya es variable, de hecho ha descendido desde estudios que se han hecho en donde se evalúa la mortalidad de 1997 al 2009, está descendido. ¿Por qué? Pues por las mejores formas de ventilar a los pacientes relacionadas con la protección pulmonar, que es parte del tratamiento de lo que vamos a ver, el mejoramiento de las medidas de soporte, en donde, bueno, antibióticos si está indicado, la profilaxis para trombosis venosa profunda, el manejo adecuado de líquidos, es decir, todo lo que les puede aportar el buen manejo en un paciente en una terapia intensiva. Pues esto es, de eso depende realmente de que disminuya la mortalidad. Por supuesto, si el paciente tiene posibilidades. ¿Cuáles son las patologías que están asociadas a daño pulmonar agudo? Bueno, aquí les puse daño, pero es en sí el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Perdón, se me olvidó quitarlo, pero este término ya no se utiliza, es nada más síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Pero la etiología, vean ustedes que es muy variable. Las causas pueden ser infecciones, puede ser sepsis, endotoxemia, neumonía puede ser una causa de SIRA, un antecedente de trauma, contusión pulmonar, embolia grasa, trauma no torácico puede ser otra causa de SIRA, quemaduras, tromboembolismo, causas ginecobstétricas, como ya les dije, neurológicas, las asociadas a algunos fármacos, sustancias inhaladas, hematológicas, coagulación intravascular diseminada, transfusiones sanguíneas, sobre todo la incompatible, pero las transfusiones continuas o frecuentes también aunque sea sangre compatible, pueden ocasionar también edema pulmonar. ¿Por qué? Porque acuérdense que las pruebas cruzadas de los grupos sanguíneos se hacen solamente a 2 de los antígenos, al grupo AB y al RH, y en el eritrocito hay más de 300 antígenos en su superficie. Entonces, algunos de esos antígenos que están en la superficie de ese eritrocito pues, pueden ser reconocidas por el receptor en el caso de una transfusión, y esa es la razón por la que se pueden generar precisamente este daño por transfusión. O metabólicas, cualquiera pancreatitis, uremia o carcinomatosis linfangítica también pudiera dar SIRA, aunque esta es una de las causas de diagnóstico diferencial dentro del propio SIRA. Entonces, las condiciones clínicas asociadas a SIRA pueden ser debidas a lesión pulmonar directa. Acá yo les puse toda la combinación. Acá esto es como una forma más simplificada de decirles las causas, y unas que pueden ser directas a daño pulmonar, obviamente cuando el pulmón está dañado por cualquiera de estas causas, o de forma indirecta cuando es por sepsis o trauma grave, o por bypass cardiopulmonar o sobredosis de drogas, o cualquiera de estas que serían las más frecuentes. Les repito, es algo simplificado de la otra que les acabo de poner. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué los pacientes pueden tener cualquiera de estas condiciones? Y no quiere decir que todos vayan a tener el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, sino que hay condiciones que predisponen a esto, y bueno, algunos que son factores de riesgo ya reconocidos es la predisposición genética. Hay genes ya candidatos que se han identificado, pacientes que tienen antecedente de abuso crónico de alcohol, entre mayor edad, mayor riesgo, enfermedad hepática crónica, inmunosupresión, obesidad, diabetes, son factores de riesgo. Bueno, la diabetes no es como factor de riesgo, sino se ha identificado como factor protector. No me pregunten por qué la fisiopatogenia no, pero solamente es así como se ha evaluado. Pero bueno, estos son factores de riesgo. No quiere decir que todos los que tienen cualquiera de las condiciones que les puse y además alguno de estos que sea obligado, sino que simplemente aumenta más solamente la probabilidad de que tengan el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos el daño del parénquima pulmonar, que va a causar una lesión directa en la barrera epitelial, o sea, al afectar estos factores de seguridad, como ya les dije,
Esa barrera epitelial es muy importante para mantener libre de solutos y de moléculas y de líquidos ahí. Esto, al alterar esta barrera, pues va a favorecer el aumento del flujo de líquido y proteínas al alveolo. Se aumenta estas proteínas, pero la capacidad de aclaramiento va a disminuir. Entonces, si esta capacidad de aclaramiento, bueno, la acumulación excede a la capacidad del aclaramiento, se forma el edema. Y entonces, bueno, aquí en este caso puede haber una mayor resistencia al paso de líquido y proteína dentro del alveolo. Esto va a estar por la barrera epitelial y aquí nada más recuerden, digo, no se los puse, pero para que recuerden que el criterio para decir que es un edema pulmonar cardiogénico es la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que en el caso del edema pulmonar cardiogénico es mayor o igual a 18, y cuando no es cardiogénico, esta presión de oclusión de la arteria pulmonar, que antes se le denominaba presión de encuña, pero actualmente el término actual pues es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. ¿Cómo pueden ustedes o cómo vamos a hacer esa medición con un catéter de Swan-Ganz? Pero esto simplemente se los estoy describiendo, no es obligado y de hecho realmente actualmente no se necesita hacer esa medición para poder saber si es un edema pulmonar cardiogénico o no lo es. Ustedes podemos saber si es cardiogénico o no simplemente con la historia clínica. Si es un paciente que tiene ya historia de falla cardíaca, bueno, y tiene edema pulmonar, pues es un edema pulmonar cardiogénico. Y si tiene datos de insuficiencia cardíaca, o sea, aquí es la clínica básicamente y los antecedentes que tiene su paciente. ¿Cómo van a sacar los antecedentes? Pues de ahí los pueden identificar de toda la lista de posibles causas que les dije. Sí, menor a 18 en el no cardiogénico, presión de oclusión de la arteria pulmonar. Si es menor a 18, es un edema pulmonar no cardiogénico. Y en el edema pulmonar cardiogénico, la presión es mayor a 18 centímetros de agua. Pero esto tiene que ser medido con un catéter de Swan-Ganz en un paciente que está en una terapia intensiva. Entonces, el edema pulmonar, o sea, el no cardiogénico, se debe precisamente por aumento de la permeabilidad y por lesión pulmonar aguda. Está causado por un incremento del paso de líquido y proteína a través de las barreras fisiológicas pulmonares en el esquema que les presenté. La integridad de la barrera para el paso de líquido y proteínas hacia el espacio alveolar está dañada, o sea, el epitelio alveolar. Y esto es lo que caracteriza al edema pulmonar no cardiogénico y es precisamente pues, a lo que me estoy refiriendo, al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, entonces, para que ocurra eso y esa alteración de la membrana, pues todos estos factores quimiotácticos, todos estos son moléculas derivadas de la inflamación o que tienen actividad inflamatoria, factores quimiotácticos, metabolitos tóxicos de oxígeno, enzimas proteolíticas derivadas precisamente de los leucocitos y macrófagos, sustancias vasoactivas, todas estas son moléculas que tienen que ver con la inflamación y donde están participando de forma importante la actividad de los neutrófilos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí, todas esas moléculas que están aquí enlistadas, pues es lo que está en este esquema y es lo que está ocurriendo y lo que está permitiendo que pase el líquido y las proteínas hacia el alveolo. ¿Por qué? Porque esta integridad tanto del alveolo como del propio endotelio vascular está afectada y por eso está permitiendo ese paso. Dentro del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, vamos a tener una etapa inicial que es exudativa en la que predomina el edema, hay hemorragia alveolar e intersticial y va a haber un cortocircuito. En una etapa tardía es una fase proliferativa en donde ya hay activación de estos factores de cicatriz, va a haber fibrosis y remodelación del tejido y entonces aquí ya se va a manifestar como alteraciones de la ventilación-perfusión. En el esquema que les estoy presentando, realmente lo que se estoy demostrando aquí es la fase inicial o la fase exudativa del paciente. Entonces, en esta fase inicial exudativa que predomina el edema, bueno, ya les dije que está dañado el epitelio, hay mayor daño del epitelio alveolar que en el endotelio vascular y más daño de la célula alveolar tipo 1 que de la tipo 2. En la etapa fibroproliferativa hay reabsorción del edema,
tanto del intersticio como del alveolo, pero ya aquí participan células inflamatorias y fibroblastos activados. El epitelio, en vez de ser un epitelio simple, que es lo normal, se vuelve, bueno, estoy hablando del epitelio del alveolo, no del epitelio de traquibronquios, que es diferente el epitelio. En este caso ya se vuelve cuboidal, y esto debido a la proliferación de las células tipo 2, que son los neumocitos tipo 2. ¿Qué hacen los neumocitos tipo 2? Producen el surfactante y esto provoca pues el aumento del grosor de la barrera alveolo capilar. En la fase final hay cambios fibróticos de los conductos alveolares, de los propios alveolos, del intersticio, hay pérdida de las unidades alveolares funcionales, se obliteran y entonces coalescen sus paredes y ya hacen una lesión semejante a lo que es el enfisema buloso. Como se pegan cada una de las paredes de los alveolos, pues hacen ya cavidades grandes y por eso. Pero aún todos estos, bueno, todas estas etapas pueden ser reversibles si se trata correctamente al paciente y si el paciente tiene factores también para salir, tampoco no nada más depende del buen tratamiento. ¿Qué pasa con la mecánica pulmonar cuando está afectado ese alveolo, cuando está lleno, así como les puse en ese esquema? Bueno, pues la alteración de la mecánica pulmonar y el intercambio de gases, pues va a depender de la gravedad o de la cantidad del edema, de la disminución de la distensibilidad pulmonar estática, es decir, qué tanto se puede inflar, o sea, distender, o sea, cambios de volumen por cambios de presión durante la respiración. Hay aumento de la resistencia pulmonar, disminución del volumen pulmonar, puede haber broncoespasmo y disminución de la distensibilidad de la caja torácica. En cuanto al llenado alveolar, esto va a producir aumento del volumen de cierre, es decir, atrapamiento aéreo. Bueno, ese es un término radiológico que se puede observar en una tomografía de alta resolución, o sea, es decir, de cortes finos, pero se refiere a la oclusión o la parte de como atrapamiento de aire, como su nombre lo dice, pero más adelante de una obstrucción. Ahorita les enseño unas imágenes, pero bueno, esto es precisamente porque con estos cambios de que el pulmón no es distensible, disminuye la resistencia, no se puede inflar, por así decirlo, y no puede regresar a su estado inicial. Eso es lo que ocurre aquí con el atrapamiento aéreo. Va a haber aumento de la resistencia vascular, disminución de los volúmenes pulmonares, es decir, del volumen corriente y de las capacidades inspiratorias, disminuye la distensibilidad y la capacidad de difusión de los gases. Esto es mucha fisiología, en realidad simplemente se los estoy diciendo porque, bueno, en lo que va a terminar todo esto va a ser en un grado de hipoxemia que va a ser variable en relación a ese grado, o sea, puede ser leve, moderado o grave, y que, bueno, finalmente, si es grave, pues vamos a necesitar de ventilación mecánica. Entonces, el edema pulmonar siempre es un signo de una enfermedad subyacente, o sea, no es que precisamente sea una enfermedad primaria del pulmón, sino que algo está pasando inicialmente que está dañando esta barrera y está dañando al pulmón. Esto es variable en cuanto a la gravedad y a la extensión del daño. La presentación de los síntomas es súbito, no hay signos ni síntomas de enfermedad cardíaca, estoy hablando del SIRA, y aquí es muy importante en nuestra historia clínica, pues el antecedente o cualquier otra enfermedad subyacente, y en base a la historia clínica es lo que nos va a dar precisamente la pauta para esa enfermedad subyacente. En la fase inicial el paciente puede tener disnea, tos, taquipnea y sibilancias, que básicamente el síntoma pivote va a ser la disnea. Y aquí les pongo algunos datos de lo que sería el cuadro clínico del edema pulmonar cardiogénico para que lo puedan distinguir. Aquí hay fatiga, edema periférico, disnea paroxística nocturna, obviamente también hay disnea. El paciente tiene estertores subcrepitantes que también los puede tener en el edema pulmonar no cardiogénico. Hay cianosis, respiración de Cheyne-Stokes, ingurgitación yugular y todos estos datos a la exploración física. Bueno, cardiomegalia, esto sería en la radiografía, ritmo de galope a la exploración, soplos cardíacos, arritmias, todo esto pues lo vamos a sacar de la exploración historia clínica. Hepatomegalia, edema periférico, pues esto es muy diferente a un edema pulmonar no cardiogénico. La sintomatología no es de presentación súbita generalmente y por supuesto el paciente tiene antecedente de enfermedad cardíaca, tiene cardiopatía isquémica, hipertensión arterial sistémica o cualquiera de las
enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí vamos a necesitar igual una radiografía frontal de tórax, que vamos a observar pues opacidad de retículo nodulares difusas confluentes, generalmente lo que se describe típicamente como si fuera opacidades como en alas de mariposa. Hay broncograma aéreo. Las ventajas de la radiografía de tórax es que es muy práctica, está disponible en casi todos los ámbitos, en todos los escenarios, no es invasiva, es de bajo costo, es repetible, de hecho en un paciente en la terapia intensiva se hace diario la radiografía de tórax y está libre de efectos secundarios. Me refiero a efectos por radiación. Las limitaciones: es poco sensible a cambios en el contenido de agua en el pulmón, es inespecífica porque otras enfermedades pulmonares parenquimatosas pueden producir imágenes semejantes, pero les pongo aquí así más grande, las ventajas superan indiscutiblemente a las limitaciones. Y bueno, esta sería una imagen así clásica, así como es estas opacidades en alas de mariposa que son centrales alrededor de los ilios y son opacidades así como algodonosas que lo que sugieren es consolidación o ocupación del espacio aéreo y que en un corte, en una tomografía computada, un corte fino, es decir, una tomografía computada de alta resolución, pues aquí pueden ver esta interfase. Este es un patrón así pues más o menos como en mosaico, porque lo que están viendo ustedes aquí es el edema y esto altera con estas zonas que están respetadas, generalmente está en las partes declives, vean ustedes que aquí es mucho más intenso y bueno, se observa pues aquí broncograma aéreo, vean ustedes las líneas o cómo siguen el trayecto de los bronquios y bueno, estas son imágenes características de lo que pueden ustedes observar en un edema pulmonar. Entonces, si está esto afectando así una gran parte de lo que es el parénquima pulmonar, pues eso se traduce en un trastorno del intercambio de gases. Entonces, ¿cómo van a estar los gases arteriales en estos casos? La PaO2, la PaCO2 y el pH son los indicadores de laboratorio más informativos de la función pulmonar en el edema, esto obviamente con una gasometría. En un edema intersticial, ¿sí se acuerdan dónde está el intersticio? Porque bueno, empieza primero la congestión vascular, después el edema pasa aquí, este es el intersticio, y después de eso, si sigue progresando el daño, ya sigue hasta dañar dentro del pulmón. Entonces, el edema intersticial, aquí va a haber hipoxemia leve, el paciente no está tan grave, hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión, pero ya cuando hay edema alveolar, o sea que el alveolo está lleno, ya hay hipoxemia por cortocircuitos de derecha a izquierda, es decir, vamos a tener alveolos perfundidos, pero no ventilados. ¿Por qué? Porque están llenos de líquido. La presión de CO2 está disminuida porque en general, bueno, está disminuida, pero en casos graves puede aumentarse. Ya en casos graves, ya si vemos que está aumentada la PaCO2, estamos hablando que hay hipoventilación y entonces ya el caso es más grave. Cuando no está grave, la PaCO2 está disminuida. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial del edema pulmonar cardiogénico? Bueno, diagnóstico diferencial de SIRA. Primero, pues del edema pulmonar cardiogénico agudo, pero ya vimos, otra vez les digo la historia clínica, los antecedentes. Podemos también descartar otras causas de edema pulmonar debido a estenosis de la arteria renal o por altitud elevada o por drogas, o bien puede tener el paciente una linfangitis carcinomatosa, enfermedad venoclusiva pulmonar o vasculitis pulmonar, pero todo esto, bueno, lo tienen que identificar ustedes en base al cuadro clínico del paciente, o neumonía eosinofílica aguda, bueno, todas estas son causas que tengo que describirlas, o la enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, esos son diagnóstico diferencial, pero que les repito, si toman en cuenta la historia clínica, pues ya con eso nos va a ayudar bastante a hacer todo esto. ¿Cuáles son? Hay varios criterios que se han tomado a lo largo de los años para hacer el diagnóstico y la clasificación del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y como causa pues de edema pulmonar no cardiogénico. Y lo que está actualmente aceptado son estos criterios de Berlín, aquí está la referencia,
Y estos criterios, déjenme tomar agua, mientras vayan leyéndolos, por favor. Está muy cargada la diapositiva, pero quise ponerlos todos juntos vamos a repasarlos. Primero, inicio agudo de los síntomas respiratorios, menos de 7 días. Esto contrasta con la falla cardíaca o con el paciente que tiene edema pulmonar cardiogénico porque es mayor el tiempo de evolución. Va a haber opacidades bilaterales en la radiografía de tórax que no se explican por derrame pleural, por atelectasia o por nódulos o por neumonía, por ejemplo. Bueno, puede tener neumonía y también SIRA. La insuficiencia respiratoria no se explica por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Y aquí el ecocardiograma nos puede ayudar en el caso de que estemos pensando que se trata de un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pero no tengo factores de riesgo para SIRA, pero tampoco es para insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma me va a ayudar mucho, porque ahí el ecocardiograma me va a decir, bueno, tiene o no tiene datos de disfunción del ventrículo izquierdo o bueno, de lo que sea, el ecocardiograma nos va a ayudar. El grado de hipoxemia es muy importante porque lo vamos a evaluar mediante un índice que se llama índice de oxigenación o índice de Kirby, pero lo correcto es decir índice de oxigenación en ventilación mecánica, y ese índice de oxigenación resulta de dividir la presión arterial de oxígeno que tiene el paciente entre la fracción inspirada de oxígeno. Esto sería ese índice de oxigenación siempre en el paciente bajo ventilación mecánica. Si es leve el SIRA, vamos a tener la relación PaO2-FiO2 mayor de 200 milímetros de mercurio, pero menor o igual a 300, con un PIP, o sea, una presión positiva al final de la expiración, que es es un parámetro más que se le pone al ventilador para poder hacer que los alvéolos que sirven permanezcan abiertos y permitan el paso o la difusión del oxígeno. El PIP de 5 mayor o igual a 5, bueno, si es de 5 es un PIP bajo, pero si es mayor, bueno, puede ser hasta 10 o más. Ahorita les voy a enseñar una tablita para poder decir qué PIP se le debe de poner al paciente. Bueno, PIP por las siglas en inglés, presión positiva al final de la expiración. Entonces, cuando es leve este índice de oxigenación a un PIP mayor de 5 en todos los casos, en este caso, y esta relación está entre 200 y 300, es leve. Si está entre 100 y 200, se dice que es un SIRA moderado, con igual un mismo PIP de 5, y si es grave cuando este índice de oxigenación es menor de 100. Entonces, estos son los criterios, es decir, ¿cuál es el punto de corte, pues, para decir que un paciente tiene SIRA? Además de las opacidades, de los síntomas, de que estamos pensando de que, bueno, de que no tiene edema pulmonar cardiogénico, bueno, el punto de corte para pensar que es un SIRA cuando es menor o igual a 300 ese índice de oxigenación. Es decir, ya si un paciente tiene opacidades en la radiografía de tórax, son bilaterales y ustedes sacan el índice de oxigenación y es menor de 300, ya tiene SIRA. Ya dependiendo de qué grado lo tenga, si es entre 200 o 300, 100 a 200 o 100, pues puede ser leve, moderado o grave. Bueno, ya hicimos el diagnóstico, o sea, no es tan difícil. El problema, pues, es obviamente hacer la historia clínica, pero ya es un paciente que llega grave, que llega con hipoxemia y que casi todos, si no es que todos, más bien necesitan de tratamiento con ventilación mecánica. Entonces, el tratamiento incluye, además de la ventilación mecánica, medidas de soporte para cualquier paciente en estado crítico. Y bueno, aquí son pacientes que están en la terapia intensiva. Si está infectado hay que controlar la infección, hay que dar nutrición enteral temprana, profilaxis para úlcera de estrés, prevención de trombosis venosa profunda, por supuesto tratar la causa desencadenante y la ventilación mecánica. Entonces, la ventilación mecánica va a mejorar la supervivencia, a eso me refería yo de la disminución de la mortalidad, porque básicamente de eso depende.
evitar complicaciones, pero también hay que evitar complicaciones por la propia ventilación y de la vía aérea. Hay que tratar de que sea el menor tiempo la ventilación mecánica y siempre y cuando pues esto es con la intención de mantener el intercambio gaseoso, que eso es vital, y además aliviar el trabajo respiratorio excesivo del paciente. Pero las bases del tratamiento de la ventilación mecánica que les voy a dar tienen que ver en lo siguiente: la ventilación mecánica y todo esto, el PIP y todo lo que se utiliza, también por sí mismos son causas de daño de la barrera y de la membrana epitelial o de la integridad de esta barrera. Entonces, por eso hay que tener ciertas consideraciones dentro del esquema de ventilación mecánica. La presión de distensión provocada por el PIP, que se tiene que indicar de todas maneras, que su efecto va a ser causando sobredistensión de alvéolos funcionales, puede eso también traer alteraciones en el intercambio de gases. O sea, el propio tratamiento puede también generar alteraciones del intercambio. No quiere decir que no se dé el tratamiento, se tiene que dar, sino simplemente les digo en lo que tenemos que tener cuidado y cómo es que se trata de disminuir este daño que por sí misma la ventilación mecánica y el propio oxígeno puede causar daño de la membrana o de la barrera epitelial. Entonces, este estado de daño pulmonar inflamatorio también está asociado a un daño pulmonar por el propio ventilador. En la expiración va a ocasionar disminución del volumen pulmonar, obviamente por razones obvias, y por lo tanto también por disminución de la presión de la vía aérea. Durante la expiración, eso hace propenso al colapso alveolar durante el ciclo respiratorio y entonces hay colapso y reclutamiento alveolar, o sea, repetitivo. Se colapsan los alvéolos y se reclutarse otra vez que se abren. Durante el proceso, o sea, el meter el aire a presión positiva y luego durante la expiración regresan otra vez, esto también es otra causa de daño por sí mismo, o sea, la propia ventilación. Y aparte de todo esto, de estas presiones que van a hacer con el ventilador, que los alvéolos se colapsen durante la expiración y otros además hacerlos que se abran, la tercera causa que también puede ocasionar daño del propio parénquima o del alvéolo es el aumento de la concentración de oxígeno. A veces tenemos que utilizar fracciones inspiradas hasta del 100%. Fracciones inspiradas así tan altas como mayor de 60 también pueden dañar los propios alvéolos, pero se tiene que utilizar la necesaria para mantener la oxigenación celular. Y entre más fracción inspirada que utilicemos, pues esto puede estar asociado con fibrosis pulmonar por su administración por periodos prolongados. Esto se ha observado en animales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar la fracción inspirada la menor posible para mantener una saturación por lo menos del 90%. Y las estrategias actuales de la ventilación mecánica en CIRA, precisamente tomando en cuenta que la propia ventilación mecánica por sus efectos puede causar daño, pues es primero administrar un volumen corriente bajo. Ahorita les digo cuál es bajo. Un PIP lo suficiente para mantener abiertos los alvéolos, pero tratar de no dañarlos. Y el oxígeno suplementario pues ha impactado sobre la disminución de la mortalidad, disminución de los días de ventilación mecánica y disminución del daño orgánico, pero siempre y cuando sea utilizado pues en la menor fracción para que pueda el paciente mantener una buena saturación. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de ventilación actuales? Primero, el paciente tiene que estar bajo ventilación mecánica invasiva. Acuérdense que también hay ventilación mecánica no invasiva. Aquí hay algunos estudios que tratan de incluir este tipo de ventilación, la no invasiva en estos pacientes, pero no es algo que esté generalizado ni que esté aceptado. Aquí siempre los pacientes deben de estar bajo ventilación mecánica invasiva en modo asisto controlado, ya sea por volumen o por presión, cualquiera de los dos. Nada más que por presión a veces el paciente se acostumbra un poquito menos. El flujo inspiratorio va a ser mayor o igual a 80 litros por minuto. Estos son parámetros que se programan dentro del ventilador.
Hay que iniciar con volumen corriente de 8 mililitros por kilo de peso y disminuir 1 miligramo hasta llegar a 6 mililitros. Esto es la ventilación mecánica a un volumen corriente bajo. Y esto es con la intención de precisamente proteger la membrana. Pero este volumen corriente bajo, lo que también va a hacer, de alguna forma va a hacer que se eleve un poquito la presión arterial de CO2. Y aquí hay un término que se llama hipercapnia permisiva, o sea que los pacientes, aunque estén con un poquito de hipercapnia, pero tratando de pues de tener este volumen corriente bajo, es con la intención de proteger la membrana alveolo capilar. La presión plató, la presión inspiratoria, o sea, la presión con la que se avienta el aire por el ventilador debe de ser menor de 30 centímetros. La frecuencia respiratoria máxima que se debe de poner en el ventilador, bueno, es 35, para poder mantener al paciente con un pH arterial entre 7.30 y 7.45. Considerar añadir bicarbonato IV si es necesario para mantener los niveles de pH y ajustar la fracción inspirada de oxígeno y el PIB para mantener una saturación entre el 88 y el 93%, o bien una PO2 entre 55 y 80. En este cuadrito, aquí está, de acuerdo a la fracción inspirada de oxígeno que requiere su paciente, que puede ser desde el 30% hasta el 100%, vean ustedes lo que se recomienda para administrar de PIB en centímetros de agua. También esto es algo que se programa con el ventilador. Entonces, bueno, esta es una tablita y ustedes la pueden ajustar de acuerdo a cómo esté el paciente. Aparte de las estrategias de tratamiento, hay otras de tratamiento no ventilatorio. Como todo, bueno, hay que ser conservadores con los líquidos, mantener un balance neto positivo de 1 litro más o menos por día. Esto se ha asociado a menos días de ventilación mecánica. No hay impacto sobre la función o la alteración de la función renal y tampoco, pero no se ha observado mayor mortalidad. Hay otros tratamientos que, bueno, se recomiendan, pero que en realidad así un gran impacto o grandes diferencias entre un grupo y otro cuando se hacen ensayos clínicos pues no han demostrado mucha diferencia, pero de todas maneras esto es lo que se recomienda. Si las proteínas séricas son menos de 5 miligramos por decilitro, administrar furosemide, en este caso mejora el estado de oxigenación, el balance de líquidos y la hemodinamia. Pero estos hay que individualizar siempre los casos, aquí ya va a depender de todo el soporte general que se le tiene que dar a un paciente en una terapia intensiva. El suplemento nutricional, hay que dar un sustento, bueno, primero de acuerdo a la patología, si es de sustento inflamatorio, se han tratado de administrar antioxidantes o modificar la dieta de las grasas, etcétera. Pero bueno, estos son simplemente algunas sugerencias de tratamiento, pero ninguna hasta el momento es así como para que yo les diga hay que darlos, hay que indicarlas, porque realmente no está totalmente demostrado su gran beneficio, pero bueno, se dan. La administración enteral igual de productos, por ejemplo, de productos grasos, como los ácidos gamma-linoleico o los eicosapentaicóico o antioxidantes, se ha visto que mejoran la oxigenación, que puede haber menos días de ventilación mecánica, menos días de disfunción orgánica, días de estancia hospitalaria y pueden disminuir la inflamación alveolar, pero no han impactado mucho sobre la mortalidad. En relación a los corticosteroides, estos se pueden dar en pacientes que tienen alto riesgo. En 1980 se hizo un ensayo clínico aleatorio en donde se ha visto que no muestran beneficios con dosis altas, pero si se administran tempranamente, en otros estudios pues han demostrado que disminuye la mortalidad, aunque esa diferencia no es significativa. Puede mejorar el índice de oxigenación y también puede disminuir el número de días de ventilación mecánica. Cuando el CIR está en la fase fibroproliferativa, puede el paciente tener fiebre, leucocitosis o la persistencia de la hipoxemia, las opacidades pulmonares. Si se da la metilprednisolona, por ejemplo, 40 miligramos cada 6 horas o 60 cada 24, no se ha observado beneficio y en términos generales no son útiles después del día 13 de que ya empezó el paciente con esto. Entonces, bueno, se los pongo porque, bueno, sí se ha comentado mucho, pero no es un tratamiento que realmente
pues sea de gran utilidad. Y hay metaanálisis en relación a la utilización de corticosteroides, por ejemplo, la utilización de metilprednisolona antes del 13º día o del día 13, realmente todavía sigue la interrogante si esto mejora la supervivencia, porque los estudios en base a estos metaanálisis son con pocos sujetos y tienen algunas fallas desde el punto de vista metodológico. Pero si se utiliza metilprednisolona, pues que no sea después del día 13, porque ya vimos que después del día 13 ya está en la fase proliferativa y ya no es de utilidad. Hay que utilizarlo en dosis moderadas, 0.5 miligramos por kilo cada 6 horas. Vigilar infección agregada, por supuesto, tiene efectos secundarios, y evitar el uso de agentes bloqueadores neuromusculares. Aquí están algunas medidas, por ejemplo, ¿cuáles son sus indicaciones? Aquí están las medidas, la indicación, el beneficio y las precauciones. Las medidas de protección pulmonar, pues incluye el volumen corriente bajo de 6 mililitros por kilo, como ya les mencioné, el PIB moderado y ajustado de acuerdo al FiO2, y la presión plató que sea menor de 30. Esto es lo más importante y es lo que está así subrayado, ¿no? Esto se debe de hacer en todos los pacientes con SIRA. Esto mejora la mortalidad y la reducción de las citocinas inflamatorias celulares, y las precauciones pues pueden necesitar mayor sedación y puede ocasionar deterioro hemodinámico. Y miren, todas estas, la posición prona, o sea, voltear al paciente, ponerlo boca abajo. ¿Se han oído de eso de la posición prona? Bueno, estas son así como medidas heroicas cuando el paciente está demasiado grave, pero miren, ni la posición prona, ni la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, pues ni las dosis bajas de esteroides, pues han demostrado así una mejoría espectacular, y a veces pues tienen más contraindicaciones o más efectos secundarios que el propio procedimiento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la prona pues es para hipoxemia grave, mejora la oxigenación, puede implicar mejor supervivencia en pacientes graves, pero en realidad no hay mucho así que mucho de lo escrito que lo apoye. Y pues hay muchas dificultades, porque imagínense voltear a un paciente grave, se pueden salir los tubos, están llenos las canalizaciones, el tubo endotraqueal, dolor en los puntos de presión, problemas para el propio personal de enfermería. Esto igual a ventilación oscilatoria de alta frecuencia, pues son otras modalidades de tratamiento, pero tiene, por ejemplo, riesgo de neumotórax, hay que sedar más al paciente, etcétera, y ninguna de estas ha demostrado hasta ahorita pues ser mejor, ¿no? Las estrategias conservadoras de líquidos, bueno, en todos los pacientes mejoran la función pulmonar, y bueno, aquí alguna precaución solamente sobre el desarrollo de insuficiencia renal, y lo que ya les comentaba de dosis bajas de corticosteroides en el SIRA temprano, por hipoxemia grave, mejora la oxigenación y se ha observado un discreto beneficio adicional sobre la supervivencia, pero siempre y cuando se utilice tempranamente. Las causas de muerte de SIRA: la mayor parte de los pacientes mueren por falla orgánica múltiple y síndrome de sepsis, el 16% por insuficiencia respiratoria intratable. La mortalidad temprana es en los primeros 3 días y más que nada esta se debe a la enfermedad subyacente, y la tardía es después del 3er día y generalmente es por la sepsis. La morbilidad, ahora, de los que sí sobreviven, ¿cómo quedan esos pacientes? Bueno, la función pulmonar tiende a la recuperación, pueden tener alguna limitación física variable, puede haber una pobre calidad de vida, tienden a la depresión, a la ansiedad, bueno, por todo el estrés y todo esto que estuvieron en la terapia intensiva, y pueden sufrir algunos de estrés postraumático. Y bueno, eso es todo. De sí no les traje ejercicios, pero pues es un tema fácil. Aquí miren, no, en serio, porque pues es la historia clínica, ¿no? No es primero su historia clínica.